Hoy, compartamos la palabra de Dios con el tema el que cree y el que no cree. Dios vino a la tierra con la ropa del cuerpo para salvar a la humanidad. A los ojos de las personas, la apariencia de Dios no es diferente de la suya. La gente piensa que Dios vendrá a la tierra con poder y autoridad omnipotente y sobrenatural, y que también se verá diferente del hombre en apariencia. Sin embargo, cuando Dios vino a la tierra en la carne, hace 2000 años, algunas personas siguieron las enseñanzas de Dios con fe y alegría, y otros lo siguieron al principio, porque mucha gente decía creer en Él, pero finalmente se apartaron de Dios. Y también había gente que no creía en Dios desde el principio, sino que se opusieron a Él. Podemos ver diversos tipos de personas en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre todo lo que se escribió antes? Todo se escribió para nuestra enseñanza, como una sombra. Veamos Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza se escribieron. Todos los escritos antes de que se escribiera el libro de Romanos. En otras palabras, incluso los escritos del Antiguo Testamento se escribieron para nuestra enseñanza. Entonces, si nos remontamos de esta época a los días de Jesús, todas las cosas que sucedieron en los días de la primera venida de Cristo también se escribieron para nuestra enseñanza. Cuando Dios vino a la tierra por primera vez, hubo dos tipos de personas: los que creyeron en Cristo y guardaron su fe hasta el final, en cualquier circunstancia, y los que no recibieron la verdad y no creyeron en Cristo, sino que lo calumniaron o no siguieron hasta el final, incluso una vez que recibieron la verdad. Hoy estudiemos a través de la Biblia acerca de esto. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como está escrito en Romanos capítulo 15, todas las cosas que se escribieron antes, se escribieron para enseñarnos a los que vivimos hoy. Tengámoslo en cuenta. Cuando Dios vino a la tierra en la carne, hace 2000 años, vino en la misma forma que la gente común, y respiraba de la misma manera, comía de la misma manera, bebía agua cuando tenía sed, y dormía cuando estaba cansado. Como vivía de la misma manera que nosotros. La gente como Judas Iscariote pensó: ¿cómo es que Dios actúa así? Creo que Dios no necesita dormir. Si Él hace algo, debe emitir un poder que sacuda al mundo, diferente de la gente común. Judas Iscariote siempre pensó así. Jesús parecía ordinario, hiciera lo que hiciera. Entregaba las palabras de una manera ordinaria e incluso era expulsado de las aldeas cuando los aldeanos lo echaban. A los ojos de Judas Iscariote, todas las cosas que Jesús hacía parecían tan humildes que no podía creer en Él como Dios. Cuando oía lo que Jesús hablaba, todas sus enseñanzas eran únicas e innovadoras, a diferencia de los fariseos y escribas,
Pero cuando miraba a Jesús, no parecía Dios en absoluto. Con el tiempo, Judas Iscariote concluyó en 3 años que Jesús no es Dios. Tomó una decisión equivocada. Entonces recibió 30 monedas de plata por vender a Jesús. Fue por su pensamiento equivocado. Mientras seguía a Jesús, solo pasé por dificultades, así que necesito ser compensado incluso por eso. Hermanos y hermanas, si no conocemos a Dios correctamente a través de la Biblia y no creemos hasta el final, estamos destinados a caer en el infierno, no en el reino de los cielos. La Biblia nos hace saberlo. Confirmémoslo en detalle. Veamos Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo que era en el principio? Es Dios. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que reciben a Dios y creen en su nombre se les dará potestad de ser hechos hijos de Dios. Veamos el versículo 14. Y aquel Verbo, es decir, Dios, en el versículo 1 fue hecho, ¿qué? Y aquel Verbo fue hecho carne. Significa que Él fue hecho hombre. Dios fue hecho hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A los ojos de los que creen en Cristo, Jesús era Dios lleno de gracia y de verdad. Pero a los ojos de personas como Judas Iscariote, era el simple hijo de un carpintero. Judas pensó, seguía a Jesús porque otros lo seguían, pero no hay nada especial en él. Ya que le serví como su discípulo durante 3 años, debería ser recompensado. Para la compensación, vendió a Jesús. Cometió un grave pecado. Él pecó tanto física como espiritualmente. A los ojos del apóstol Juan, que escribió el Evangelio de Juan, Jesús estaba lleno de gracia y de verdad, como Cristo y Dios. Pero Judas Iscariote no pudo ver ninguna de esas cosas. Hace 2000 años, Dios, que creó los cielos y la tierra y todas las cosas en el principio, se hizo carne y habitó entre la humanidad. Sin la venida de Dios a la tierra, ¿la humanidad podía recibir la verdad? No. Ya que no había otra manera, Dios mismo vino a la tierra. Dios mismo vino a la tierra para abrir el camino al árbol de la vida y salvar a la humanidad. Pero cuando Dios vino a la tierra, ¿dijo que había venido a cumplir algo espléndido? Isaías profetizó que Dios vendría para llevar nuestra iniquidad y morir por nosotros, cargando todos nuestros pecados. Veamos Isaías, capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos. En cuanto a su apariencia, no era diferente de las personas ordinarias. Las personas esperaban algo diferente en él, como un resplandor en su rostro, pero no encontraron esas cosas. Él era muy humilde y semejante a nosotros. ¿Qué dice en el versículo 3? Despreciado y desechado entre los hombres.
El profeta Isaías describe la situación en la que Dios vino a la tierra en la carne. Las personas no lo recibieron. No hay escrito sobre una manifestación del poder sobrenatural de Jesús en la Biblia. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dios vino y moró entre nosotros para nuestra salvación. Pero ante los ojos de las personas, la apariencia de Dios era diferente de lo que esperaban. 700 años antes de que Dios viniera, el profeta Isaías explicó el camino que Dios recorrería y lo describió como un varón de dolores y experimentado en quebranto. La apariencia de Dios era muy diferente de lo que la gente había pensado. Él era muy humilde y no había ninguna profecía sobre su especial poder. Estaba profetizado que soportaría muchos dolores, sería menospreciado y atravesaría sufrimientos sin ser estimado. La Biblia dice que incluso las personas que decían creer en Dios no tenían interés en Él. Veamos el versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Isaías capítulo 53 profetiza las aflicciones que Jesús atravesaría cuando viniera a la tierra en cuerpo, 700 años después. Esta escena muestra la diferencia entre la apariencia de Dios en los pensamientos de la gente y la vida real de Dios que caminó en la tierra. ¿Pueden encontrar algo que les haga reconocerlo como Dios ante sus ojos? El versículo dice que Él se veía como un hombre ordinario. No había nada en su apariencia para que lo reconozcamos como Dios. Fue despreciado por los hombres. No fue estimado por los hombres. Fue herido y azotado. La gente ordinaria podría pensar, cuando Dios venga a la tierra, debe haber algo especial en Él. Brillará y todo se cumplirá una vez que pronuncie una palabra. Pero ¿cómo fue la vida de Jesús? Había una profecía de que Él sería por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red.
Si Dios viniera con su naturaleza divina y manifestara su poder, todos creerían en Él. De ser así, los justos y los impíos no pueden ser clasificados. Todos los impíos fingirían ser justos delante de Dios. Sin embargo, ya que Él viene como el más débil, los impíos revelan toda su abominación ante Él. En la antigua Corea había un sistema llamado los inspectores reales secretos. Si el inspector aparece de forma espléndida, al lado de muchos sirvientes, usando los vestidos de seda que tienen los oficiales de alto rango y una corona, los gobernadores impíos simularán ser buenos. Entonces, ¿cómo aparece el inspector real secreto? Usando un sombrero roto y desgastado y ropa descosida, como si fuera un estudioso débil y pobre. Él mira alrededor para ver la manera en que los gobernadores locales gobiernan al pueblo. Así se clasifican a los buenos y los malos gobernadores, y se revela todo lo que hacen habitualmente. Si Dios viniera a la tierra mostrando su altísimo poder, las personas nunca revelarían su verdadera naturaleza ante Dios. Pero si Dios luce débil y muy pobre, las personas revelan toda su maldad y rebelión, así como lo hicieron en el cielo. Por eso, el Verbo se hizo carne y habitó entre las personas. Su apariencia es tal como se describe en Isaías capítulo 53. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. En otras palabras, él vino a la tierra sin nada mejor que los demás hombres. Los fariseos y los escribas hablaron en contra de Jesús, jactándose de su conocimiento de las Escrituras. Despreciaron a Jesús y se burlaron de él. Incluso se burlaron de él diciendo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? En Juan capítulo 7 dijeron, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Aunque Jesús señaló muchas veces que Él era Dios, ellos lo calumniaron, diciendo que un simple hombre decía ser Dios. Las personas deben de haber pensado, si Él es Dios, qué bueno sería que le permitiera al cojo caminar y al sordo oír. Entonces, no hay razón para que Él venga a la tierra. Él no necesita venir a la tierra. Veamos Isaías capítulo 8, versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Debemos temer a Dios. Pero dado que Dios vino a la tierra como un débil hombre, ¿cómo le respondieron las personas? Nadie le temió, ni se sorprendió. Todas sus hermanas están con nosotros, como nuestras vecinas. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No son su madre María y su padre José? Entonces, ¿cómo puede decir que ha descendido del cielo? De este modo, degradaron todas las partes espirituales de Jesús. La razón fue que no reconocieron a Dios. No obstante, el profeta Isaías nos dice que a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces, Él será por santuario. Pero a las dos casas de Israel, ¿por qué? Por piedra para tropezar
y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y, ¿dice pocos? Muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Cuando Dios vino en la carne, la gente lo menospreció en su presencia. A través de esto, podemos entender cuán humilde y simple se mostró Dios cuando vino a esta tierra. Si hubiera venido en su naturaleza divina, ¿se habrían atrevido a levantar la cabeza ante Él? No se habrían atrevido a levantar la cabeza ante Dios. No obstante, lo despreciaron y se burlaron de Él. Esto muestra que Dios vino en una forma tan humilde. Es por tal razón que la Biblia profetizó que sería por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red a mucha gente. Conservó su condición de Dios, pero definitivamente no lucía como Dios. Por eso hubo personas, como Judas Iscariote, que no lograron creer en Dios, y gente como el ladrón a la izquierda de Jesús, que lo despreciaron uniéndose a los malvados. ¿Creen que Dios eligió esa vida porque le agradaba sacrificarse? No había otra opción a fin de salvar a los pecadores mortales. Habría sido imposible liberarnos de las cadenas de la muerte si Él no hubiera venido en la carne y pagado el precio por nuestros pecados. Por eso eligió ese camino. Sin embargo, mucha gente y tampoco nosotros lo estimamos. ¿Qué dice Isaías capítulo 53? Está escrito que Dios fue menospreciado y nosotros tampoco lo estimamos. ¿Por qué Dios tuvo que llevar una vida tan humilde y vil? Era todopoderoso, pero escondió su poder. Para salvarnos, renunció a todo. Dejó todo su poder y autoridad y vino a esta tierra y experimentó lo mismo que los humanos: nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte. Aunque se vistió del cuerpo, ¿quién era Él? Era nuestro Dios. Así que el apóstol Pablo nos enseña lo siguiente. Veamos Colosenses capítulo 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Ante los ojos de la gente, Él fue despreciado y desechado, siendo azotado y traspasado en el costado con una lanza. Pero Colosenses capítulo 2 muestra que debemos comprender a Cristo, el misterio de Dios. Debemos saber por qué Cristo tuvo que vivir tan humildemente, mostrándose como un simple hombre ante los ojos humanos. Solo cuando lo entendamos, podremos comprender que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La Biblia nos enseña esto. Vayamos al capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 25. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es ¿quién? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Todos debemos conocer a Dios y creer en Él correctamente y seguirlo por donde quiera que nos guíe.
Mediten en el versículo que dice, y no lo estimamos. Conocemos a Dios, que ha venido a esta tierra en la carne, y lo recibimos con todo nuestro corazón, alma y mente. ¿O no tenemos aprecio por Dios, como profetizó el profeta Isaías? Cuando Dios vino en la carne, hace 2000 años, usó el nombre de Jesús y tuvo a sus discípulos. Entre los discípulos estaba Pedro y también Judas Iscariote. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Con esto Jesús quiso decir, creen en mí y me siguen ahora. Entonces, ¿quién opinan que soy yo? Dios hace esta pregunta a todos los seres humanos. Debemos reconocer a Dios y creer en Él correctamente, de modo que podamos ir al eterno reino de los cielos. Es la cuestión más importante a la cual debemos responder bien para obtener las llaves del cielo. Si Dios revela su verdadera identidad y pregunta a la gente, ¿quién creen que soy yo? Todos responderán, usted es Dios. Los malvados, los justos, los incrédulos y los creyentes darán la misma respuesta. ¿Por qué? Todos pueden ver la naturaleza divina de Dios con sus propios ojos. Sin embargo, Dios escondió su identidad. Se ocultó como un inspector secreto real. Tuvo que encubrir toda su gloria, como si no hubiera sido Dios. Dios vino en esa forma común y ordinaria. Por eso la Biblia nos dice que solo cuando reconocemos a Cristo, el misterio de Dios, podemos hallar todos los tesoros que nos permiten recibir la vida eterna. ¿No es así? Jesús le hizo la misma pregunta a Pedro, esperando que diera la respuesta correcta. Veamos, Mateo capítulo 16. Hermanos y hermanas, hoy examinemos y refresquemos nuestra fe, estudiando la historia del pasado. Veamos Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús quiso decir, ¿cuántas personas me reconocen correctamente? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús dijo, eso es lo que piensan de mí. Entonces, ¿quién decís que soy yo para creer en mí y seguirme? Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Él debía guardar en secreto todo de sí mismo, mientras estaba en la carne, en la tierra. Si se hubiera dado a conocer a todos su identidad como el inspector real secreto, ¿habría podido llevar a cabo sus deberes? Por esa razón, Jesús les dijo que a nadie dijesen de su identidad. Sin embargo, ¿qué dijo en el Monte de los Olivos justo antes de ascender al cielo? Sois mis testigos, que testificarán quién soy yo ante todas las personas. Me seréis testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra.
¿No está escrito claramente en Hechos capítulo 1? Aquí, Pedro explicó claramente la identidad de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo de Dios no significa que Dios y Dios Hijo existan individualmente. Si vemos Isaías capítulo 9, versículo 6, está escrito: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Quién? Padre eterno. Estaba profetizado que Jesús vendría como un hijo. ¿Pero cuál dice que es su propia naturaleza? Él es Dios mismo. Lo que Pedro respondió fue: tú eres Dios. ¿Qué dio Jesús a Pedro cuando creyó en él? Le dio las llaves del reino de los cielos. Hermanos y hermanas, ¿Dios dijo que vendría a esta tierra por segunda vez para salvarnos? ¿O no dijo eso? Dios dijo que vendría. Confirmémoslo a través de Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá. ¿Cómo? Aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Jesús claramente profetizó que definitivamente vendría por segunda vez con la misma apariencia que la de su primera venida para traernos la salvación. Si Jesús viniera por segunda vez, ¿lo haría de manera que la gente pueda reconocerlo? Él vendría en secreto. Por eso, esta es la generación incrédula. Las personas no creen en Dios, aunque están mirándolo. Jesús dijo lo mismo hace 2000 años. Aunque me han visto, no creen. Pero aunque no puedan creerme, sabrán quién soy yo a través de las obras que estoy haciendo. Aunque no puedan creerme, intenten averiguar mediante la Biblia quién vendría y haría estas cosas. Dijo, su trabajo es algo que ningún erudito del mundo puede hacer, ni gobernantes, ni ricos del mundo. ¿Quién es el único que puede celebrar el banquete con vino añejo que destruye a la muerte para siempre? La Biblia dice, se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. ¿Acaso no dice que Dios nos salvará? Han pasado unos 2000 años desde que Jesús vino y ascendió. Durante tan largo tiempo, nadie nos ha bendecido con la vida eterna mediante el pan y el vino añejo de la Pascua. ¿Únicamente quién puede hacerlo? Solo Cristo Ansanjón cumplió todas estas cosas. ¿Quién está profetizado para hacer esto? Jesús dijo, está bien que no puedan creerme, pero comprueben quién soy yo mediante las obras que estoy haciendo. Dios dijo lo mismo en esta época, al igual que dijo hace 2000 años. Hermanos y hermanas, está profetizado que Dios aparecería por segunda vez para salvar a los que le esperan. El Padre vino solo a esta tierra en su primera venida. No obstante, ¿qué hay de su segunda venida? Debemos ver la profecía de la Biblia de nuevo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 dice, el Espíritu y la esposa dicen ven. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno, y el mismo Dios según la Trinidad. Así que el Espíritu indica a Dios Padre con la imagen masculina, ¿no es verdad? Y como la esposa es la esposa del Padre, ella es, por supuesto, nuestra madre. El Padre y la Madre dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera, ¿qué? Tome del agua de la vida gratuitamente. En este versículo, ¿qué nos dicen el Espíritu y la esposa que hagamos? Nos dicen, vengan.
Ellos registraron estas palabras miles de años atrás. Nos permitieron saberlo mediante la boca de los profetas. Estas palabras grabadas en todas las traducciones de la Biblia del mundo entero están escritas con el mismo sentido. Dicen vengan, deben venir, a fin de ir al eterno cielo por medio del agua de la vida. ¿A dónde debemos ir primero? Está escrito que debemos ir al Espíritu y a la esposa. Pero la gente piensa que algo sorprendente debe ocurrir cuando vengan el Espíritu y la esposa. Malinterpretan que el Espíritu y la esposa nos dirán, vengan, apareciendo con gran gloria y esplendor, y no con un aspecto ordinario. Ahora la verdad de vida se está predicando en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero es lamentable que las personas a nuestro alrededor no la reciban. La salvación está justo delante de ellos. Solo necesitan tender sus manos, pero no la toman. No la reciben ni la escuchan. Y aunque la escuchan, no la creen. ¿Por qué Dios hizo que se escribieran las palabras de la Biblia? ¿Cuántos años han pasado desde que Jesús ascendió? Han pasado unos 2000 años. Dios ya nos hizo saber el tiempo de su segunda venida, diciéndonos que estaría cerca, a las puertas cuando broten las hojas de la higuera. De acuerdo con esta profecía, Dios vino a esta tierra y predicó la verdad, y restauró el banquete de la vida eterna, con el pan y el vino de la vida, que habían estado ocultos por siglos. Asimismo, el Padre nos dijo muchas veces que Eliseo siguió a Elías, Josué siguió a Moisés, Pedro siguió a Jesús y yo sigo a la Madre. Hermanos y hermanas, debemos creer absolutamente en la profecía de que Dios vendrá a esta tierra para nuestra salvación, sin importar en qué forma aparezca. Dios dijo, aunque no pueden creer en mí, crean en las obras que hago, para que puedan creerme. Así que debemos ver cuidadosamente lo que Él hizo en la tierra. Y en Sión, donde Dios nos ha reunido, nunca debemos perder nuestra fe en nuestro Padre y nuestra Madre, quienes son el Espíritu y la esposa. Como miembros de la familia celestial, tengamos suficiente fe para entrar en el eterno reino de los cielos. Deseo que todos hayan recibido gracia de Dios mediante las palabras que hoy hemos compartido. Muchas gracias.